Examinamos ahora en esta visión sistemática del tema de la sociedad, examinamos los principios y valores que rigen la vida social. Es el tema que en modo sintético nos ocupa en estos minutos. Bien, primero el nexo de conexión de lo que venimos examinando. Hemos estudiado ya, hemos visto que una sociedad es la unión de varias personas que buscan un fin común. Entonces hay que determinar, hay que ver cuál es ese fin, cuál es ese objetivo que pretende el ser humano al crear sociedad. Veíamos que las sociedades pueden ser naturales o libres. Entonces, si ya vivimos en sociedad, si es conveniente vivir en sociedad, cuáles son los principios, cuáles son los valores que rigen esa vida social. En extrema síntesis, los principios son 5. Primero, el bien común. Segundo, el destino universal de los bienes. Tercero, la subsidiariedad. Cuarto, la participación. Y quinto, la solidaridad. Voy a desarrollar estos 5 principios siempre así en modo sintético. Después vamos a ver los valores, que básicamente son 3. Entonces veamos uno a uno estos principios. Comencemos. El primero, hemos dicho, es el bien común. ¿Qué es el bien común? Entiéndase bien común como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Ojo, hablamos de condiciones, subrayar esa palabra, condiciones. No está dicho de que el Estado tiene que darle cosas a la gente. No, el Estado debe de crear condiciones para que las personas vivan bien, para que las personas alcancen su propia perfección. Entonces, esta palabra condiciones con esta propia perfección van estrechamente vinculadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, que el ciudadano pueda tener acceso a la educación, que el ciudadano pueda tener acceso a la salud, que el ciudadano pueda tener acceso a una vivienda, que pueda tener acceso a trabajo, etc. Esas son condiciones. No está dicho que sea el Estado quien le tiene que dar de comer al ciudadano, sino más bien es crear las condiciones. Entonces, el ser humano vive en sociedad justamente porque busca un bien común, de lo contrario no viviría en sociedad. Entonces, este es el primero de los principios. En los apuntes se encuentran más detalle de esto que estoy diciendo. El segundo principio es el DV, el destino universal de los bienes. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que todo ser humano debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su desarrollo pleno. De algún modo, para decirlo en palabras simples, es que todos tenemos derecho a aquellas cosas que son básicas. Por ejemplo, el agua es un bien de destino universal. ¿Por qué? Porque es un derecho para todos. Entonces, cuando le falta ese derecho a la persona, entonces se le está violentando. Y recordémonos, estamos hablando del tema de la sociedad, que es lo que sucede. En sociedad se busca vivir, se busca alcanzar estos principios. El bien común que ya he mencionado y el destino universal de los bienes. Son principios que rigen esto. Ahora bien, según esto, nos salva también del egoísmo, porque ¿qué sucede? Si vivimos en sociedad y todos tenemos derecho a tener las condiciones necesarias, significa que debemos de huir de esa actitud de querer acaparar todo. Lo hemos visto hoy con esta pandemia, apenas se anunció que entraríamos en cuarentena, los grandes supermercados estaban abarrotados de gente que tiene posibilidades económicas adquiriendo y acaparando la mayor cantidad de bienes posibles. Eso es ir contra el destino universal de los bienes. ¿Por qué? Porque según este principio, según el DV, según el destino universal de los bienes, todos tenemos derecho a tener algo. Todos tenemos derecho a una porción de tierra, todos tenemos derecho al agua, todos tenemos derecho a un aire limpio, todos tenemos derecho a la salud, a la educación, etc. Entonces, a eso se refiere el destino universal de los bienes. Tercer principio es la subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Viene de la palabra subsidium en latín, y yo creo que esa palabra nos es común a todos porque aquí en El Salvador se habla tantísimo del famoso subsidio. Pero quiero subrayar a qué se refiere auténticamente el subsidio. Según la subsidiariedad, según este principio, las sociedades de orden superior, ojo, sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda. Por tanto, subrayo estas palabras: apoyo, promoción y desarrollo respecto a las menores. Por ejemplo, la sociedad mayor, digamos que es el Estado, que es la sociedad completa, perfecta y plena. Esa sociedad tiene que ponerse en actitud de apoyo, promoción y desarrollo respecto a las menores, por ejemplo, a las familias.
¿Qué significa esto? Ojo, por favor, apoyo, promoción y desarrollo. Subsidio no significa crear una cultura parasitaria como la que tenemos aquí en el país. En el país, con los subsidios se creó una cultura parasitaria, donde la gente solo está extendiendo la mano diciendo, deme, deme, deme. Pero ¿qué hace con ese subsidio? Bueno, no produce nada. El subsidio en realidad es apoyo, promoción y desarrollo. No se trata solo de ayudar, no se trata solo de dar, sino sobre todo de apoyar, de promover y desarrollar a la persona o a los pequeños negocios, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, la gran sociedad podría ser las grandes empresas. Deberían de ponerse en actitud subsidiaria respecto a las menores, a los pequeños negocios, a los pequeños emprendedores. Entonces, el subsidio a menudo se ha vendido nomás como una cultura parasitaria en la que todo el mundo solo está extendiendo la mano para que le den, pero nadie produce. Y eso es una subcultura que tenemos aquí en nuestro país y que ha minado la productividad. Bueno, esto es uno de los principios, por tanto, de la vida social, la subsidiariedad. El cuarto principio es la participación. Según este principio, ojo, es una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano como individuo o asociado, por ejemplo, como empresa, directamente o por medio de los propios representantes, aquí va lo interesante, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Ojo, todo ciudadano está llamado a contribuir en la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Si de verdad queremos vivir en sociedad, si queremos cumplir realmente con nuestro rol, no podemos permanecer indiferentes. Por ejemplo, hay gente que dice que no le interesa la política. Ojo, todos somos animales políticos por naturaleza, todos somos seres políticos por naturaleza, porque vivimos en la polis, vivimos en la sociedad. Entonces, todos debemos de inmiscuirnos. Claro, cada uno según sus propias competencias, según sus propias habilidades, pero no podemos decir que no nos interesa algún aspecto de la vida de la sociedad. A eso se refiere la participación. Y por último, el último de los principios es la solidaridad. Este es un principio horizontal, expresa de algún... la subsidiariedad es un principio vertical. La empresa o la gran sociedad, los que tienen, ayudan a los que tienen menos. En cambio, la solidaridad es un principio horizontal entre semejantes. Entonces, es la actitud de ayuda para con los semejantes. Es una ayuda desinteresada. Aquí es básicamente dar. Es una ayuda. En cambio, la subsidiariedad, en cambio, lo que veíamos es que te ayuda, te apoya y te promociona, te promueve. La solidaridad es dar desinteresadamente. Tiene un doble sentido, una doble dirección. Es un principio social ordenador de las instituciones. Es un principio social, ordena las instituciones, ayuda, es la generosidad, es la solidaridad para con los iguales. Pero también es una virtud, una verdadera y propia virtud moral. O sea, no podemos permanecer indiferentes ante nuestros semejantes. Por eso la solidaridad. Finalmente, entonces, ahora veamos cuáles son los valores que rigen la vida social, y esto solo lo voy a explicar en extrema síntesis. Son tres. Los valores. El primero de los valores de la vida social es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque sin verdad no hay transparencia, no hay rendición de cuenta, no hay, el siguiente, no hay libertad. Sin verdad no hay libertad. La verdad nos lleva a conocer el objeto propio de nuestra inteligencia y nos lleva a vivir en armonía en la sociedad. De hecho, la primera cosa que rompe las relaciones sociales es la mentira. Nosotros mismos, cuando en nuestros lugares de origen alguien habla o dice algo que no es cierto, rompemos las relaciones con esa persona. Por eso el primero de los valores es la verdad. El segundo es la libertad como fundamento de la voluntad, como expresión, de la voluntad. Entonces, la libertad no radica solo en hacer lo que querramos, sino sobre todo en responsabilizarnos de aquello que nosotros hacemos, en asumir con plena libertad y completa responsabilidad todos nuestros compromisos, la libertad. Y el tercero es la justicia. No hay justicia sin verdad, no hay libertad sin verdad, no hay libertad sin justicia. Entonces, la justicia, lo veíamos en su momento, es dar a cada uno lo suyo, lo que le es propio. Entonces, para que haya justicia auténtica, es necesario que exista la verdad. Sin ello, no podemos hablar de auténtica libertad, de auténtica justicia. Entonces, estos son los principios y los valores
que rigen la vida social. En los apuntes encontrarán a detalle la información al respecto.